El mapa nutricional presentado por la Junaef concluyó que el 60% de los niños de quinto básico tiene sobrepeso u obesidad, tendencia que se repite en menores de prekinder, kinder y primero básico, cifras preocupantes para las autoridades tras el aumento en la obesidad infantil de 1,8 puntos porcentuales en promedio en comparación con el año 2017. Profundizamos en los resultados de este estudio junto al director de Junaef, Jaime Toa. ¿Cómo está, director? Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Director, quisiera preguntarle en primer lugar por las razones de este aumento en general en relación con el año 2007. Después podemos ir desglosando por grupo, por edad, pero preguntarle en primer lugar cuáles son las razones que encuentran ustedes tienen relación con este aumento en general en relación a los resultados del año 2007. Bueno, primero decir que el aumento del peso y la obesidad, ¿verdad?, sobrepeso y obesidad de los niños tiene que ver siempre con una situación multifactorial. Aquí nunca es un factor el que incide, sino que son una serie de factores que tienen que ver con el entorno en el cual se desenvuelve el niño. Aquí a través de los años hemos venido haciendo este estudio, hay una serie que nos va mostrando un alza sumamente preocupante y además los números absolutos son más alarmantes aún y que tiene que ver con el entorno que permite una cantidad o no de actividad física, el entorno que permite un cierto tipo de alimentación y en general los hábitos de vida de los estudiantes. Aquí existe a lo largo del tiempo una mejora de la situación económica del país, lo cual ha traído un mayor poder adquisitivo. Existe la incorporación de tecnología, ¿verdad?, de los celulares y las tablets, que ha incidido en un sedentarismo. También existe un estilo de vida en que hay una mayor parte de las familias que el padre y la madre pueden estar trabajando, se queda poco tiempo a veces para la elaboración de comida más tradicional, más casera y se recurre a soluciones más rápidas, más sencillas como puede ser el pan, como puede ser las pastas, cosas de muy fácil preparación que finalmente incide en estos mayores índices de obesidad. Son muchos factores más los que inciden. Aquí es un entorno completo en el cual el niño se encuentra inserto que hace que el niño tenga un estilo de vida y unos hábitos de vida que son los que finalmente impactan en la cifra. Director, sabemos que hay un aumento en prekinder y kinder, pero ¿qué pasa con los niños de quinto básico? ¿Por qué quinto básico? Sobre el 60% tiene o sobrepeso u obesidad en ese nivel. ¿Qué tiene de particular? Además, uno podría pensar que son niños de aproximadamente 10 años, que a lo mejor ya pueden discernir, hay alimentos con etiquetado. ¿Qué pasa en quinto básico? Tiene que ver, bueno, primero decir que este es un dato muy, muy valioso para nosotros desde el punto de vista de poder tener un mejor diseño de política pública. Este es el primer año que medimos quinto básico. Esta era una serie que medía prekinder, kinder, primero básico y después se saltaba a primero medio y no sabíamos lo que estaba pasando a los niños en todos esos años. Hemos incorporado la medición en primero básico en este trabajo de campo, que es un trabajo censal en que se miden a todos los niños más de 9.000 colegios y es un dato que nosotros más teníamos cierta predicción que así iba a ser, porque hay un tema del desarrollo de los niños y según la etapa que están viviendo y la maduración que tienen, ¿verdad?, a lo largo de los años, y esos son los años en que se produce a lo mejor un mayor peso en los niños y esto se ve reflejado en los resultados. Esto no deja de ser preocupante, tener estos números tan altos en quinto básico nos permite predecir que muchos de estos niños van a ser adultos obesos, adultos con enfermedades asociadas a la obesidad, con patologías que son bastante severas. Director, ¿qué pasa con los estudiantes de primero medio? Porque al menos ahí hay una buena noticia, hay una disminución de los niveles de sobrepeso. ¿Tiene que ver con el crecimiento, con una alimentación diferente, con más actividad física? ¿Cuál es el cambio en ese nivel? Bueno, aquí hay muchos factores que inciden. En el primero medio tenemos dos datos que son uno positivo y uno no tan positivo. Es efectivamente una edad en que los niños tienen la menor prevalencia de sobrepeso y obesidad comparado con los demás niveles y que tiene que ver con las etapas del crecimiento, también con las etapas de maduración. Hay que tener cuidado con estas cifras porque hay en el caso de las mujeres efectivamente una baja, pero luego a los 22, 24 años esto se revierte y vuelven a existir cifras más altas que tiene que ver con los distintos ciclos, ¿verdad?, del desarrollo de una persona. Lo que sí nos preocupa, que si bien los números son más bajas, es justa la edad en que el crecimiento de los números es el más acentuado. Entonces tenemos que tener mucha atención en eso, en las políticas que estamos desarrollando para los niños de esa edad, porque tienen una curva que tiene una pendiente más alta, entonces es preocupante que este número, a lo mejor no tan malo, pueda crecer y ahí es donde tenemos que tener
políticas públicas específicas y diseñadas, porque también son niños más grandes que ya han desarrollado hábitos de vida que es más difícil de modificar que un niño que está en prekinder. Si bien los números de prekinder, ahí hay una intervención temprana, la intervención en la primera infancia son claves desde el punto de vista de las políticas públicas, de detectar situaciones de salud que los niños pueden tener y hacer una intervención adecuada en esa edad. En la medida que van pasando los años se va haciendo más difícil, porque las personas ya tienen unos hábitos de vida, una relación con la actividad física, una relación con la comida que es mucho más consolidada que en la primera infancia. Director, el estudio también hace un análisis geográfico. ¿Qué pasa con las zonas extremas, que también tienen altos niveles? Aquí tenemos diferencias muy importantes a lo largo de las distintas regiones del país. Tenemos en la zona norte tasas de obesidad mucho más bajas en relación a la zona sur. Tenemos en las zonas más extremas del norte índices bastante mejores que el resto del país. También en la región metropolitana, como promedio de las comunas, hay unos indicadores bastante más bajos que el resto del país. Y de la Araucanía al sur es donde tenemos los números más negativos, donde tenemos tasas de prevalencia de obesidad muchísimo más altas. Y es una preocupación que tenemos y que además nos indica que aquí las políticas públicas generalistas no son efectivas y no son el camino. Aquí nosotros estamos trabajando y hemos definido con demás ministerios tener medidas específicas por grupos objetivos. Los niños del sur no lo podemos tratar igual que los del norte, las distintas edades lo mismo, y también incluso hay comunas donde se produce diferencia. Entonces aquí tenemos que tener políticas públicas bien diseñadas que tengan un objetivo específico para un grupo de población, donde tenemos una media, por ejemplo, en las zonas más australes de un 30% de obesidad. No podemos tener una política idéntica a la primera región, donde las cifras son de un 14%. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado y no mirar a la población como una cosa uniforme, que cualquier política le sirve a todos por igual. Director, ¿y qué observan en el sur del país, en las zonas extremas? ¿Pasa por la alimentación, más sedentarismo por el clima? ¿Cuál es la razón? En general tiene que ver primero con la posibilidad de tener acceso a situaciones que permiten ya una vida más saludable, como tener acceso, por ejemplo, a los alimentos. Sabemos que en las zonas más australes, en Aysén, en Magallanes, es difícil acceder a algunos alimentos más frescos, algunas frutas y verduras, o si existen tienen un mayor costo, y eso inciden, ¿verdad? Eso es lo primero. Después hay temas climáticos porque se relacionan con la actividad física, con la actividad al aire libre, con que la familia salga y tal vez puedes tener unos hábitos que son más puerta adentro y también inciden en el sedentarismo. Y también hay temas de la idiosincrasia y de la cultura local que tiene que ver con los tipos de alimentos que tal vez están en comidas más tradicionales muy relacionadas a las proteínas o muy relacionadas a los carbohidratos, a elementos que son fritos, que puede impactar versus otras regiones del país que pueden tener una mayor relación con los cereales, una mayor relación con la fruta. Entonces ahí tenemos también diferencias de cultura y de gastronomía regional entre una región y otra. Y en la región metropolitana, Cerro Navia, por ejemplo, muestra las peores cifras, muy diferentes a las de Vitacura. ¿Las razones son más o menos las mismas? Son las mismas. Aquí siempre esto es multifactorial y tiene que ver con el entorno en el cual el niño se encuentra. Y efectivamente en la región metropolitana tenemos comunas en que las tasas son de más de un 30% y Vitacura que está bajo el 10%, un 9% de cifras de obesidad. Y esto demuestra que exactamente el entorno en el cual el niño se encuentra hace toda la diferencia. En una misma región, que tenemos las mismas condiciones de clima y de temas de ambiente, un niño tiene otros factores en que se ve expuesto y que genera esta diferencia, que tiene que ver con acceso a áreas verdes, acceso a infraestructura deportiva, acceso a información, acceso al conocimiento de lo que son los hábitos de vida saludables, acceso a los alimentos, tener un menor acceso a alimentos saludables y también de contar con falta de tiempo. Aquí también hay hogares en que hay padres y madres que trabajan, que la comida saludable no necesariamente es más cara, pero sí requiere de mayor elaboración. Son platos tradicionales, platos que como conocemos todos, ¿verdad? Que a lo mejor son los platos de la abuela que ya no comemos y hemos reemplazado eso por comidas más rápidas. Y hay familias que por su situación laboral o por sus distintas situaciones familiares no tienen la posibilidad
de realizar estos alimentos más saludables. Entonces aquí el trabajo es muy amplio, aquí no basta con una medida, aquí no va a haber una medida que solucione este problema. Aquí todos los organismos públicos tienen que trabajar de manera coordinada, incorporar a la academia, al sector privado, a la comunidad. En el caso nuestro, el trabajo con la comunidad escolar, de los apoderados, es clave. JUNAEF no saca nada con dar un menú súper sano en la mañana, el almuerzo, si después en la tarde eso no tiene un correlato y el niño come cualquier otra cosa. Director, ¿hay alguna posibilidad de que se sugiera a lo mejor algún cambio curricular en el sentido de aumentar las horas, por ejemplo, de educación física de cada uno de los colegios? Porque es cierto, muchos colegios tienen actividades recreativas después de las horas de clase, pero otros seguramente no, por una cuestión de espacio. Y una vía podría ser, por ejemplo, aumentar las horas de educación física, las obligatorias, digamos. ¿Podría ir alguna de las recomendaciones por esa vía? Existe un trabajo que está realizando el sistema Elige Virsano como coordinador de la política pública con nuestro ministerio, con el Ministerio de Educación, en el sentido de buscar la forma de tener mayor cantidad de horas de actividad física en la semana. Y aquí no es solo importante decir, no es solo la clase de educación física, esa hora que es muy importante porque es una base, pero también existen los recreos, en que nosotros tenemos ya programas con el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Educación y nosotros en que hacemos recreos activos, que hay monitores que hacen que los niños se muevan, están los fines de semana, están las vacaciones, nosotros desarrollamos campamentos de verano, campamentos donde a los niños se les enseña también actividad física, entonces es importante no quedarse con lo que el niño puede hacer en el colegio, que es muy importante, lo que ocurra con sus clases, pero también esto tiene que tener continuidad, tiene que continuar en la tarde, tiene que tener continuidad el sábado, el domingo, el verano. Nosotros tenemos estadísticas de estudios que se han hecho en el mundo que muestran retroceso en los niños durante el verano en cuanto a su estado de salud, en el peso, digamos que hay un retroceso, porque estas cosas que si bien podemos hacerlo perfecto en el colegio, no se pueden perder cuando los niños están en otro espacio. Director, a lo largo de los estudios, ¿han podido medir el impacto de la política de sellos o etiquetado? Las políticas en este sentido son políticas que toman muchos años, son políticas de largo aliento. Chile es uno de los países más exitosos y un ejemplo en el mundo en la derrota de la desnutrición, pero esto tomó más de 20 años. Aquí tenemos ahora una situación que se nos ha revertido y tenemos un problema de salud por malnutrición, por exceso, y hemos tomado una serie de políticas que poco a poco vamos a ir midiendo. Tenemos cifras positivas, tenemos estudios de la conducta de la población que son positivos, la cantidad de personas que declaran, 6 de cada 10 personas, fijarse en los sellos para hacer su compra, lo cual es un indicador muy, muy positivo. Cómo esto va a impactar en la salud de los chilenos va a tomar varios años más para que podamos tener resultados, lo cual no quita la urgencia con la cual tenemos que actuar. Esto es un problema de salud urgente y así es una prioridad que nos ha puesto el presidente y todo lo que haremos estamos viendo la mejor manera de intensificar y multiplicar todos los programas que van en esta línea. Bien, director, le agradecemos la entrevista para abordar este tema tan importante. Muchas gracias.